Desde Miami, Florida. Versión en Cristo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta semana en una versión en Cristo Jesús. Recuerda que estamos por todas las redes sociales como @versión en Cristo en Instagram. También estamos en Facebook como Versión en Cristo y por supuesto en la red de YouTube. Todos los miércoles estamos colocando videos, también durante la semana contenido cristiano, noticias y muchos mensajes de edificación para que crezcamos juntos en Cristo, que es lo más importante. Te recuerdo que tenemos un video que se llama Versión en Cristo número 1, por acá se los voy a estar dejando para que apoyen nuestra visión, compartan nuestro ministerio por todas las redes sociales y para que sepan cómo es que estamos llevando la palabra de Dios al mundo entero, haciendo discípulos a todas las naciones. Este tema de esta semana, yo sé que si ustedes hicieron clic en este video es porque algo les llamó la atención o porque están pasando por una situación difícil de divorcio. Y sé que el Señor ha ministrado con este tema, no era el que quería tratar esta semana, pero fue el que Dios me puso porque hay gente específica que necesitaba de esta palabra. Jesús tampoco pasó por alto este tema. Cuando estuvo aquí en la tierra, muchos de los fariseos que siempre estaban buscando para tentarle, para saber si conocía o no de la ley, le hicieron esta pregunta: si era permitido, si era lícito a una persona divorciarse. Y el Señor, que siempre tenía respuesta, por supuesto que aclaró este tema, porque parece que no estaba claro para ellos, aunque sabía muchísimo de la ley. Y Jesús le dijo: en los tiempos de Moisés, Moisés permitió a las personas dar carta de divorcio a sus parejas, pero era por alguna razón. ¿Cuál era? La dureza de sus corazones. Y la dureza de sus corazones era a tal punto que muchos hombres a veces estaban maltratando tanto a esa mujer que la repudiaban, que ya no querían estar con ella, al punto que le quitaban la vida. ¿Y qué era lo que decía la palabra? ¿Qué era lo que decía la ley? Que si una mujer también era sorprendida en adulterio, ¿qué había que hacerla? Tirarle muchas piedras hasta el punto de matarla. Y esta situación también pasó en la Biblia. Entonces Jesús le aclara que la única razón por la que Moisés saca o permite en esos tiempos que uno le pueda dar una carta de divorcio a alguien para que ya se vaya de la casa y terminar la relación, era por esa, la dureza de los corazones. Esto, por supuesto que no estaba muy bien entendido para muchos, pero Jesús lo aclaró. Pero dijo después, pueden leerlo en Mateo 19, que dijo que en el principio no fue así. No era la voluntad de Dios en el principio. Varón y hembra los creó. Lo pueden buscar en Génesis y serán una sola carne. Y es difícil separar una sola carne. Ya después que una carne es una, es una. Quiero aclararles para empezar este video que no es la voluntad de Dios. Y ustedes van a ver más adelante en algo que les voy a traer en cuenta, que jamás va a ser la voluntad de Dios. Y el 12 en 1 Corintios 7 dice así: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Hay situaciones que se presentan dentro de las relaciones o dentro de los matrimonios. Si Dios te llamó de alguna manera, tú tenías un estado, cuando el Señor te llama, cuando lo conociste, eras casado, pero de pronto la persona con la que estás viviendo, tú llegaste al evangelio y la persona todavía no ha llegado, no quiere llegar, está un poco duro. Pablo lo que nos dice es que mantengamos ese estado. Tenemos que seguir orando porque esa persona se le ablande el corazón y conozca de Dios, ¿verdad? No es una excusa decir que porque esa persona no quiere de ninguna manera aceptar la iglesia, aceptar las cosas de Dios, o no quiere ceder o abrirse un corazón, que nosotros nos separemos de esa persona. Eso no es una excusa. Una excusa sería la fornicación,
que esa persona nos engañe, que la encontremos teniendo algún tipo de inmoralidad sexual, que es lo que significa la palabra fornicación. No solamente se refiere a las relaciones sexuales, que es lo que nos han enseñado muchas veces. La fornicación también encierra inmoralidad sexual, que puede significar muchas cosas, desde que una persona esté con otra persona del mismo sexo, desde que una persona tenga una desviación o esté confundido sexualmente, desde que una persona de pronto se está viendo mucho actualmente, están publicando fotos en las redes sociales donde se están subiendo las fotos como que de tono, ¿verdad? Están enseñando un poco más, o las mujeres están incitando a que los hombres estén encima de ellas o estén despertándosele en ellos, algo que los está como que sacando de los caminos correctos. Así que la inmoralidad sexual encierra muchas cosas. Lo que Pablo nos dice aquí es que no nos separemos de esas personas mientras que esas también consientan en vivir con nosotros. Y el día que sea un impedimento esto, pues por supuesto que hay formas de arreglar la situación sin tener que llegar al extremo del divorcio. Pero si en algún momento estas parejas sí nos solicitan el divorcio a nosotros, pues estamos libres, porque Pablo lo que nos dice es que Dios nos llamó a paz. No estamos tampoco para vivir esclavos o en servidumbres con nadie. Vamos a analizar el versículo 32 que dice así: quisiera pues que estuvieses sin cónyuge. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ya no tenemos potestad sobre nuestros propios cuerpos. La soltera, por supuesto, en su estado, puede servir al Señor 100%. Puede dedicarse a la obra, no tiene que llegar, que si atender, que si la casa, los niños, el esposo. El tiempo lo tiene, vamos a decir, libre para que pueda servir a Dios con todo. Por eso es que Pablo dice que no nos cambiemos el estado en el que fuimos llamados. Lean este capítulo, analícenlo bien, versículo por versículo, porque hay muchas cosas aquí que Pablo las pone pero bien claritas. No hay ninguna confusión. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Aquí nos va a explicar una causa también que puede ser posible al divorcio. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si una persona enviudece, parte su compañero de vida, mujer o hombre, y se queda sola, Pablo nos dice que esto no es un pecado. Claro que puede rehacer su vida, porque muchas personas se hacen esta pregunta: ¿será que puedo volver a casarme, estar con alguien? ¿Voy a volver a encontrar a la persona adecuada? ¿Qué opina Dios? Pues él lo dice, esto no es un pecado. Claro que se puede rehacer la vida con alguien siempre y cuando el divorcio o la fuente de esa separación fue la muerte. Pero él nos dice aquí en el 40, a mi juicio, o sea, lo que él nos recomienda, más dichoso será que si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él nos dice, mi juicio es el siguiente. Yo te aconsejo que te quedes así. ¿Por qué? Porque también los matrimonios a veces traen aflicciones. No es fácil vivir con una pareja que es diferente a nosotros, con una persona que piensa diferente, que actúa diferente. Entonces es lo que nos dice. Yo les aconsejo que hay cosas buenas, pero hay cosas que también son mejores. No se cambien el estado porque les va a ustedes a librarse de muchas cosas. Corintios es muy extenso. Este tema fue traído a esta iglesia donde había fornicación en muchos sentidos. Por eso les digo, si ustedes analizan los capítulos anteriores, se van a dar cuenta cuál fue la razón por la que Pablo escribiera Corintios 7. El divorcio entra de muchas formas. A veces también estamos divorciados de Dios porque estamos en pelea con Dios. A veces hay cosas que no las entendemos, que no las comprendemos y nosotros decidimos separarnos. Pero nunca va a ser la voluntad de Dios que lleguemos a este punto. Siempre una persona de Dios va a estar dispuesta a someterse a Dios en todos los sentidos. Así que cuando una persona toma la decisión de divorciarse, no se está sometiendo a Dios. No está permitiendo que Dios obre en la vida de otra persona. Hay parejas también que se ve mucho el caso que se separan
porque se van a divorciar obviamente, pero tiene que pasar un tiempo, que sí, para que los papeles y todas estas cosas, para llegar al acuerdo que van a hacer con los hijos y todas estas situaciones. En ese tiempo, la pareja conoce a otra persona y empiezan ya de nuevo una relación sin ni siquiera haberse divorciado. No están dando lugar a la restauración y mucho menos al perdón. Nunca va a ser la voluntad de Dios este fin tan traumático. Siempre Dios va a permitir o va a querer que demos lugar primero a su amor. Y si siguen leyendo Corintios, después del 7 viene el 8, 9, el 10 hasta llegar al 13. ¿Con qué nos encontramos en el 13? Con el amor. La descripción perfecta de lo que significa el amor en nuestras vidas. Y por último, yo sé que es un tema muy extenso. Seguramente en otra oportunidad vamos a estar hablando más a fondo de esto, pero quiero dejarles con 2 cositas. Si están pasando por una situación que creen que vayan a llegar al tema de divorcio, número 1, no busquen un psicólogo, por favor. Creo que hay otros especialistas que pueden ayudarles con este tema. Busquen primero un consejero, busquen primero a su pastor, hablen con alguien que tenga un poco más de experiencia en cuanto a este tema. El psicólogo, con todo respeto, es una persona muy yoísta. Le va a decir que primero está tu beneficio, primero está tu bien, tienes que quererte, amarte a ti mismo, primero eres tú, el yo, y si tu bienestar emocional es que te separes, que te divorcies, hazlo. Eso es lo que les va a decir el psicólogo. Pero la palabra siempre nos va a decir otra cosa, porque la palabra siempre va a permitir que la luz de Cristo esté presente en nuestras vidas en todos los sentidos. Y recuerden lo que ya dijo Pablo. ¿Quién sabe si por nuestro testimonio esa otra persona se puede convertir? Denle primera oportunidad a Dios, tomen decisiones basadas en la palabra, tomen decisiones basadas en la guía del Espíritu Santo y denle el lugar a Dios que le pertenece en todos los sentidos, incluso en esta decisión. Ahora sí me voy finalizando trayendo la reflexión a algo que a veces se nos está olvidando. Cuando el Señor venga, o mejor dicho, el propósito por el que Cristo va a regresar a buscar a su iglesia, y escuchen esta revelación, ¿cuál es? Para tener bodas del Cordero en el cielo. ¿Por qué? Porque si leemos Isaías 54, dice que nosotros, la iglesia, fuimos la esposa, somos la esposa que ha sido arrebatada, desposada. Y la única manera de que ese matrimonio se vuelva a reconciliar es que Cristo venga a buscarnos para que existan bodas del Cordero. Así que reciban esa palabra, porque hay boda en los cielos para que ya no exista más separación entre la iglesia y Dios. Preparémonos porque el Señor nos viene a buscar. Viene a buscar una iglesia pura, viene a buscar una iglesia sin mancha y necesitamos estar preparados. Necesitamos ser esas parejas que estén esperando el llamado de Dios en sus vidas. Con esto los dejo. Reflexionen que la Biblia está llena de muchas cosas y todas las respuestas, todas, siempre están aquí. Yo me quedo asombrada y admirada cuando me doy cuenta que aquí está todo. No necesitamos ir a nadie, no necesitamos buscar a nadie, todo está aquí. Si estás pasando por una situación difícil de separación o crees que ya vas a llegar al punto de divorcio, quizás te va a tocar enfrentar esa situación, no importa, pero lo que va a venir de ahora en adelante, sí, déjaselo al Señor. Si vas a volver a querer cambiar tu estatus con alguien, piénsalo, reflexiónalo bien y consúltaselo al Señor, porque como les decía Pablo, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Nos vemos como siempre la próxima semana en una nueva versión en Cristo. No te divorcies.